algo exponencial, un crecimiento exponencial, o lo que es un crecimiento solamente por sumatoria de gente que va llegando y resta de gente que va saliendo. ¿Ya? Em, Quizá esta es una de las cosas más difíciles de aprender porque pocas iglesias, y esto, pocas congregaciones realmente, eh, son las que han llegado a una comprensión de lo que vamos a hablar hoy día. Como diría el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero claramente los que han aprendido esto son las iglesias que están creciendo. ¿Ya? Y para aprender esto, realmente, hermanos, van a necesitar ustedes y yo también un cambio de chip en muchos aspectos. ¿Ya? De lo mismo que nosotros consideramos que es una iglesia. Yo quisiera así preguntar al aire que alguien de los que está acá presente me diga, cuando escucha iglesia, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? Alguien que se atreva. No la piense mucho, sí, directo. Si yo le digo iglesia, ¿qué es lo que usted ve en la mente? ¿Qué es lo que usted visualiza? Personas. Cuando yo le diga, vamos a la iglesia, ¿a dónde vamos? Al templo. Al templo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo quiero que sean bien honestos y que alguno me diga que cuando le dicen vamos a la iglesia está pensando en la comunidad de fieles, de santos. Yo creo que la mayoría de nosotros, a lo mejor hay alguna honrosa excepción, siempre lo hay, pero la mayoría de nosotros cuando pensamos en la iglesia estamos pensando en el edificio donde nos juntamos, no sé, el día domingo y tal vez en la semana. Eso es un hecho concreto. Y cuando empecemos a ver las técnicas para evangelizar y multiplicar una iglesia, normalmente no sabemos mucho lo que hay que hacer. La mayoría de las personas, de los cristianos, cuando empiezan a pensar en multiplicar o en hacer crecer la iglesia, empiezan a imaginarse a salir a la calle con un megáfono o hacer una gran campaña evangelística, cosas que por cierto sirven, pero que no son lo que nos hace multiplicar realmente una iglesia. Hoy día vamos a hablar de multiplicación, ¿ya? Vamos a hablar de formación de grupos, vamos a hablar de qué son los grupos pequeños, ¿ya? Así que vamos a comenzar, vamos a compartir pantalla y vamos a poner acá el módulo 4. Vamos a leer el objetivo general. A ver, primero, dice aquí al finalizar este módulo, el participante estará en capacidad de desarrollar en grupos pequeños de plantación, valorando las relaciones humanas, redes de grupos de plantación según su etapa en este proceso. Grupos de evangelización, de discipulado y discipulado multiplicador para una efectiva plantación de la nueva iglesia. Quiero preguntarles, hermanos, y espero su participación, ¿qué entienden ustedes por grupos pequeños? Bueno, buenos días nuevamente. Buenos Eh, días. Creo entender que para mí, y aquí voy a aprender si estoy en el error o no, es una mezcla. Creo que son un pequeño grupo de pertenecientes allá a la comunidad, pertenecientes al reino, pero que están trabajando en pos de otras personas que se añadan al reino. Eso entiendo yo como un grupo pequeño. Muy bien. Correcto, pero hay más que podemos decir. ¿Qué más me podría decir que entiende por un grupo pequeño? Porque yo desde ya les anticipo que este material que estamos estudiando y que queremos aplicar trabaja sobre la base de los grupos pequeños. Entonces, que entendamos lo que es un grupo pequeño es fundamental. ¿Alguien más, por favor, que me quiera decir qué entiende por un grupo pequeño? Más allá de la palabra obvia de grupo de gente pequeño, pero ¿qué entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Qué se imaginan? ¿Los tienen? A lo mejor alguno de ustedes participa en un grupo pequeño, por favor, hermano, hablen. No es un programa de radio, es un diálogo. Amén. Amén.
Bueno, para mí un grupo pequeño es un grupo pequeño. No, mentira. Un grupo pequeño es un grupo de personas o que está de manera incipiente aprendiendo la palabra de Dios y donde la persona que esté de líder va a tener la visión de poder enseñarle de manera más íntima su de la palabra de Dios, ¿ya? De forma más personal. Mm. Así veo yo un grupo pequeño. A ver, muy bien. Les voy a complicar un poco más la vida, porque yo aquí mi deber es complicarles la vida. Eh, un grupo pequeño y una célula son lo mismo. Consideren que yo en este momento pienso que todos ustedes están mal y ustedes también piensan que yo estoy mal. Entonces, así lo que respondamos va a estar mal igual. Así que nadie se preocupe. Díganme nomás. ¿Es lo mismo un grupo pequeño que una célula? Yo creo que sí, pastor, ¿Ya? que es lo mismo, un grupo pequeño que una célula, es una pequeña parte es como cuando clarificamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un grupo pequeño es la célula, una parte del cuerpo que se está formando. Muy buena respuesta. Entonces voy a ir al siguiente paso, ya que usted me respondió bien, yo esperaba que me respondieran mal, pero usted me respondió bien. Eh, ¿Un grupo pequeño es una iglesia? Yo creo que sí, pastor, porque en base a lo que respondió la hermana, es parte del cuerpo, entonces iglesia. ¿Ya? Y si un grupo pequeño nunca hace cultos, ¿es una iglesia? Yo sigo pensando que sí. Y si un grupo pequeño no tiene diácono ni tiene grupo de jóvenes, ¿es una iglesia? Yo creo que sí también, pero ¿Y los demás qué institucionalmente a lo creen? mejor no. No sé si me escuchó. Sí, sí, Institucionalmente a lo mejor no le digo. institucionalmente, correcto. Institucionalmente no. Bueno, ya que los demás los veo que no quieren entrar en conflicto, voy a entrar yo por ustedes. Sí, pues hermano, es una iglesia. Un grupo pequeño es una iglesia. Y si me dicen ustedes que es que el grupo pequeño no tiene un lugar donde reunirse, a lo mejor se reúnen en una casa o en la calle, son iglesia igual. Y si a lo mejor el grupo pequeño no tiene eh, ministerios o departamentos que funcionen ahí, ¿es una iglesia? Sí, es una iglesia. Y si nunca hacen un culto, ¿es una iglesia? Sí, es una iglesia. ¿Ya? Hermanos queridos, es muy importante que empecemos a entender lo que es un grupo pequeño, porque si no entendemos lo que es un grupo pequeño, no vamos a avanzar aquí. ¿Ya? Así que vamos a irnos de a poquito tratando de ver esto, porque a lo mejor, y se los digo porque es mi caso, ya para que ustedes no vayan a pensar que soy yo el que anda con ideas raras, es mi caso. A mí me costó mucho entender lo que realmente era un grupo pequeño. Yo por mucho tiempo estuve con una idea de que iglesia era otra cosa, ya que iglesia tenía que estar dentro de cierto marco de pensamiento que yo tenía. Y sí, también. Pero un grupo pequeño es igualmente iglesia, que aquella iglesia que se reúne en un templo y que hace cultos todos los domingos. También son iglesias. Y ahora vamos a empezar a hablar de esto. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Vamos a ir a la palabra. ¿Ya? Aquí dice el encabezado, dice de los edificios a la comunidad. Bueno, primero hemos de entender que bíblicamente en la escritura, salvo el templo de Jerusalén, no se nos menciona de ningún edificio consagrado con fines de tener una iglesia. ¿Ya? La iglesia es el cuerpo de Cristo, son las personas. Entonces, ¿dónde aparecieron los edificios? Bueno, en el cristianismo primitivo no está claro. Realmente no está muy claro cuál fue el primer edificio que se consagró como iglesia y desde cuándo se empezó a implementar la práctica de tomar lugares y darle la calidad de templo o de iglesia. Pero lo cierto es que antes que se construyera cualquier edificio, la iglesia ya existía.
y la iglesia ya existía como grupo de personas. Y cuando nosotros leemos la Biblia y leemos todo lo que tiene que ver con la época apostólica, y leemos de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Antioquía de Siria, ninguna de esas iglesias, hermanos, se reunía en un templo. ¿Ya? Partamos por ahí. Por favor, si alguien puede leer Lucas del 13 al 16, por favor, necesito a alguien que voluntariamente lea eso. Vamos, hermano, estamos como día sábado, ¿Lo leo, pastor? por supuesto. Dile. Del 3 al 16, ¿cierto? Sí, Lucas 6 del Al- 13 al 16. Sí, Está en pantalla. ok. Al llegar la mañana, esta es la versión NBI por si acaso. Sí, uno la Al que sea. llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Aquí tenemos lo que hizo Jesús. Jesús nombró a 12 apóstoles, ¿ya? Nada se nos menciona que Jesús haya ido a construir alguna capillita, ¿ya? Marcos 5:37, por favor. Si yo lo encuentro antes con lo que ustedes, están todos reprobados. Ya, Marcos 5:37. Aquí lo tengo. Ya, muy bien. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Ya. Estos dos pasajes, el que leímos, el que leyó el hermano Mauricio y el que está leyendo usted, tienen una relación. Y es que a Jesús lo seguían las multitudes, pero fíjense bien en este detalle. Pero Jesús elegía a los que andaban con él. ¿Se dan cuenta de eso? No es que Jesús simplemente abrió la puerta para que toda persona que quisiera estuviera con él todo el tiempo. Jesús iba a las multitudes, Jesús le predicaba a las multitudes, Jesús hacía milagros entre las multitudes, Jesús alimentó a las multitudes, ¿ya? Jesús amó a esas personas, ¿estamos de acuerdo? Les enseñó, pero Jesús discipuló a un grupo específico, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que nosotros tener muy claro para empezar. Eh, es el Señor el que elige a quienes van a ser los discípulos. Nosotros a veces pensamos que tenemos que alcanzar y enseñar y ministrar a miles de personas. Hermanos queridos, eso no se hace así. El Señor le tiene que poner a usted, en este caso, darle el honor de ser usted la persona que va a discipular, al igual como lo hizo Cristo. Y en ese momento es el Espíritu Santo el que lo tiene que guiar a usted a escoger a las personas que van a ser discipulables. Porque seamos claros, no todas las personas que llegan al Evangelio realmente son enseñables. Al menos no para uno. A lo mejor para otros sí. Pero acuérdense de este principio, no todas las personas lo escuchan a usted. Hay ciertas personas que lo escuchan a usted, algunas, no todas, que tienen el oído dispuesto a escucharlo y hacerle caso. No solamente escuchar, sino que hacer caso, hacer una persona enseñable y asequible. No todas las personas. Y usted, en primer lugar, al igual como lo hizo el Señor Jesucristo, tiene que, suena feo decirlo así, pero usted en el fondo tiene que elegir con las personas que va a trabajar, a las personas que usted va a discipular. Usted tiene que estar seguro de que esas son personas que lo van a escuchar y que van a aprender y que van a replicar la enseñanza. De mi experiencia hablo. Nada, nada desgasta más que uno querer
hacer crecer a un montón de gente que no está interesada en lo que usted está diciendo, que a lo mejor quieren hacer otra cosa, que a lo mejor ellos están ahí porque, bueno, porque escuchan bonita palabra o porque les gusta la música, pero no porque realmente quieran tener un crecimiento. Hay muchos que solamente están porque quieren que oren por ellos, porque están enfermos. Otra cosa son las personas que sí quieren aprender la palabra y que sí están dispuestos a escuchar y que sí están dispuestos a no ponerse porfiados con lo que uno les diga. Ahora, lo que decía Marcos 5:37 es aún más interesante, porque Jesús no solamente escogió un grupo de discípulos entre la multitud, que son los 12 a los cuales él le enseñó, sino que de esos 12 Jesús se apartaba con tres. Y eso es muy llamativo, ¿ya? Am, Alguien podría creer o pensar que aquí Jesús estaba haciendo una especie de discriminación entre los discípulos. Yo no creo eso. Pero lo que sí es cierto es que Jesús eh, tenía más comunicación con una parte del grupo de los apóstoles. Y estos eran Pedro, Juan y Jacobo. Pedro llegó a ser aquella persona, digamos, que después de Jesús tomó el liderazgo del grupo. Esto lo vemos en Hechos. Juan, bueno, Juan era el discípulo amado, el que estaba con Jesús todo el tiempo, el que no se despegaba de Jesús. Y Jacobo, bueno, Jacobo es el primer discípulo que muere como mártir. Por lo tanto, eh, ellos tres tuvieron un rol importante, un rol destacado dentro de lo que es el servicio al Señor y lo que es el aprendizaje del Señor. De la misma manera, queridos hermanos, muchas veces para empezar a trabajar en las cosas, en lo que es un grupo de multiplicación, usted va a tener también que tener un grupo de personas no muy grandes, que van a tener que estar dispuestos a estar con usted y aprender, y usted va a tener que transmitirles todo lo que sabe en relación a las cosas del Señor. Y este es un trabajo de entrega, porque uno tiene que entregar todo lo que uno conoce. Es un trabajo de orar por esas personas, de estar con esas personas, de, de animarles, porque muchas veces se van a desanimar. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer sobre esto que estoy hablando. Pastor, ¿tiene relación con los Sí, frutos? Cuando dice que por sus frutos los conoceréis, cuando uno va viendo los frutos, puede ir dilucidando quién está dispuesto a ser discipulado. sí, por supuesto. Y con el discernimiento. Uno tiene que ver a las personas con los frutos. ¿Y cuál es el fruto que nos importa aquí? Claramente, lo que nos importa es que sean personas enseñables. Una persona enseñable, para empezar, es una persona humilde. Es una persona que no va a llegar pensando que tiene ideas superiores, aunque las tenga. Yo no estoy diciendo que la persona no tenga que ser, que por el hecho de ser humilde sea ignorante. A lo mejor es una persona culta, pero tiene que ser una persona que tenga la humildad de decir, bueno, aquí hay algo que yo no conozco y que necesito aprender. Y en segundo lugar, tiene que ser una persona que tenga el fruto del espíritu de la mansedumbre, cosa que también debemos tener nosotros. Fíjense bien que la mansedumbre es clave, es pero esencial para ser enseñable. El ejemplo está con los animales, bueno, y casi todo lo que se aplica a los animales también se puede aplicar a los seres humanos. Un animal, un caballo, por ejemplo, un caballo chúcaro difícilmente va a ser un caballo que se le pueda sacar alguna utilidad. Pero un caballo que es manso es un caballo que puede aprender y un caballo que se le puede sacar utilidad. Lo mismo pasa con los perros. ¿Cuál perro es amaestrable, enseñable? El que es manso. Y lo mismo pasa con los seres humanos. ¿Cuál ser humano es el que aprende? El que tiene un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre no viene de nosotros, es fruto del Espíritu Santo. Es decir, el ser humano por su propio esfuerzo no logra la mansedumbre, no logra ser manso. Es el Espíritu Santo el que genera en nosotros la mansedumbre. Así que es correcto lo que usted dijo, hermano.
Entonces, primero tenemos aquí la base de la formación de los grupos pequeños. Los grupos pequeños no se forman porque casualmente me cayeron 5 personas, yo dije ya formé una célula, con eso formé un grupo pequeño. No. El grupo pequeño se forman con personas que usted escoge para ese fin. Parte de ahí la base. Ahora, obviamente, usted escoge de un grupo de gente que va a llegar a donde está usted, pues, ¿no? O que usted va a evangelizar, ¿ya? Pero tenga presente que de esas personas a las cuales usted les predica el evangelio y que aceptan a Cristo, no todos van a ser enseñables. No todos van a estar con una disposición mental, espiritual para aprender lo que tienen que saber, ¿ya? Y ahí el Espíritu Santo también el que tiene que guiarlo a usted a identificar, como dijo la hermana, los frutos y a identificar aquellas personas con las cuales yo voy a formar mi grupo pequeño. ¿Se va entendiendo? A ver. Ahora, por favor, vamos a lo que es el compañerismo y la fraternidad. Hechos 2:46, por favor, alguien que lea Hechos 2:46. Por acá lo tengo, pastor. Por favor, Y hermano. perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya, fíjense bien. Ese modelo que es el modelo de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Em, Habla de algo que es importante, ¿no? Nosotros, el teólogo normalmente tiende a confundirse y tratar de buscar aquí un modelo de iglesia, pero esto no es un modelo de iglesia, esto es algo que la iglesia hace porque es iglesia, ¿ya? Esto es un resultado. ¿Qué tenemos nosotros cuando realmente hay una iglesia? Tenemos gente que quiere estar junta. Y no estoy diciendo que sea gente que necesariamente viva junta, pero normalmente gente que quiere estar junta y gente que quiere compartir. Ese es un fruto, es un resultado de tener o de que exista una iglesia. Entonces, no se trata, no se trata de buscar en la iglesia de Jerusalén un modelo eclesiástico, yo decir, la iglesia perfecta es una iglesia donde todos venden la casa y se van a vivir junto a una comunidad. Se ha intentado hacer y nunca ha funcionado. Lo que realmente hace la iglesia es el deseo que nace del creyente de que estemos juntos. No sé si me explico con eso. Amén. Si quieren comentar, por favor, háganlo, ¿ya? Acuérdense que no es un programa radial. Por favor, Colosenses 4:15, si alguien puede leer, Lo tengo por acá, pastor. ¿Lo por leo? favor. ¿Sí? Dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Este pasaje es doblemente interesante y les voy a explicar por qué es tan importante este pasaje que acaba de leer el hermano Mauricio. Primero que nada, los hermanos que están, ¿dónde? En la Odisea. Ya, no menciono un lugar. Podría ser la Odisea, podría ser San Vicente de Aguatagua, podría ser Pichilemu, podría ser, no sé, Litueche, ya, está lo mismo. Pero de ahí nos menciona a una persona que es Ninfas, y dice la iglesia que se reúne en su casa. Esta persona, obviamente, es una persona que abrió las puertas de su casa porque no había un templo, porque no había un edificio, porque no había un lugar dedicado a ello. Esta persona abrió su casa y ahí ¿quién se reunió? La iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es lo mismo que el edificio, en primer lugar. Tampoco la iglesia es la casa de ninfas. La iglesia es lo que se reúne ahí. Entonces, con esto no estoy diciendo que no se construyan templos. Sí, son necesarios los templos, pero los templos no son la iglesia. Eso es lo que quiero resaltar. La iglesia puede estar ahí, puede estar en un campamento, puede estar en una casa, puede estar en la calle, puede estar en una plaza. La iglesia son las personas que quieren estar juntas. ¿Ya? No sé si me voy explicando con eso. Ahora, ¿qué es lo otro interesante sobre ninfas? Este ninfas, según los manuscritos más antiguos, es ninfa, no es ninfas. Ninfas es nombre masculino, ninfa es nombre femenino. Por lo tanto, si
estamos en el acuerdo que lo más probable es que lo más correcto sea lo que dicen los manuscritos más antiguos. Ninfa era una hermana, por lo tanto, ¿podrían estar las mujeres a cargo de estos grupos? Claro que sí, por supuesto que sí, porque los manuscritos más antiguos nos hablan del nombre ninfa, cosa que es interesante porque alguien podría cuestionar que una mujer pueda estar a cargo de un grupo pequeño. No habría razones para cuestionarlo. No sé si hay alguien que quiera consultar, preguntar, hablar, comentar. Ya, Romano 16 del 3 al 5. Por Mira, acá. espérate, por favor. Bu. Amén. ¿Sí? Sí, por favor. Romanos 16 del 3 al 5. En el nombre de Jesús dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aquila y Priscila, un matrimonio, que también dirigían una iglesia, ¿dónde? En su casa. Y había un grupo importante de hermanos que se reunían con ellos. Y Pablo les manda especialmente saludos a este matrimonio. ¿Mm? Normalmente, yo les voy a contar un poco más. En el cristianismo primitivo, el nombre que recibía la persona que abría su casa para que se reuniera la iglesia era el de protector, ¿ya? Un título que actualmente nosotros no usamos. Pero generalmente las personas que abrían las puertas de su casa y donde se juntaba una iglesia se les llamaba protectores. Y cuando Pablo habla también de los obispos, y Pablo enumera una lista de calidad, de cualidades, digamos, que debe tener el obispo, también es muy interesante porque las cualidades que Pablo menciona son las cualidades que se esperaba que tuviera un padre de familia romano, son las mismas. ¿Ya? Por lo tanto, Pablo está hablando de una persona que actúa como padre de familia. Entonces, eso nos habla, no de que el pastor sea un padre, no. Lo que nos habla es que en la concepción apostólica de la iglesia estaba muy presente la idea de la familia, estaba muy presente la idea de la comunidad y estaba muy presente la idea del hogar. Esos tres elementos estaban muy presentes cuando en tiempos de los apóstoles nosotros hablábamos de iglesia, eso era lo que venía a la mente de ellos. Los años han pasado, los milenios, los siglos, y nosotros ahora pensamos en un edificio así, así con una cruz arriba. Pero en tiempos de ellos no pensaban en eso cuando pensaban de iglesia. Cuando ellos pensaban en iglesia, pensaban en familia. Y pensaban que todos ellos eran una familia, una nueva familia, que querían estar juntos, que querían compartir. Esa era la idea de iglesia inicial. No sé si hay alguna consulta, hermano, querido. Un comentario, pastor, bueno, una pregunta en realidad, sí, Sí, sí se puede. Eh, se- sí, por ¿Será supuesto. que también al mismo tiempo, bueno, yo sé que no estaba la idea del edificio, pero será al mismo tiempo el sentido que tenían ellos de la segunda venida de Cristo que está impregnado en ellos? ¿Puede ser también eso muy latente También era. en su sentido de no construir? Es que no es que ellos no quisieran construir. Lo que pasa es que ellos no habían pensado en construir. ¿Ya? Después se pensó en construir, pero inicialmente no se pensó en construir. Y claramente ellos eran una comunidad escatológica, o sea, ellos pensaban que el mundo se acababa pronto, Cristo venía. No tenía mucho sentido el hacer edificios, lo que había que hacer era evangelizar. Claramente esa era la cosmovisión que ellos tenían. Frente a eso, pastor, deberíamos nosotros volver a eso en nuestra mente y corazón, a trabajar. En realidad el Espíritu Santo es el que tiene que llevarnos a eso. Aquí lo que nosotros debemos volver a tener es una conexión mayor con el Espíritu Santo, que creo que eso es algo que falta. La oración unánime, la oración de la iglesia, la oración del cuerpo. Eso es lo que va transformando la iglesia.
Por eso, hermanos queridos, las reuniones de oración son fundamentales. ¿Ya? Eso no lo dice este estudio, pero se lo digo yo. Las reuniones de oración son muy importantes, porque cuando hay una iglesia que se reúne y que ora junta, Cristo está ahí y el Espíritu Santo empieza a mover los corazones de los hermanos en forma unánime hacia lo que realmente importa. Así que por eso fue bueno, por ejemplo, que esta mañana nos juntáramos a orar, los pastores y distintos hermanos, interceder. Eso siempre es algo en lo que el Espíritu Santo va a actuar, aunque sea por Zoom. Amén. Amén. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Amén. Hasta ahí. Un pasaje maravilloso de la Escritura, del Evangelio, uno de los pasajes que habla más de la autoridad y del poder de Cristo. Pero ¿y dónde ocurre todo esto? ¿En qué marco? ¿En qué contexto? En el contexto de una casa. La Biblia nos menciona que esto pasó en una casa. Y yo no creo que fue a propósito que Jesús dijo, ya vamos a predicar adentro de la casa para que después rompan el techo. No creo que eso haya estado en la mente de Jesús. Yo creo que Jesús simplemente llegó a enseñar a esa casa. Lo que no se esperaba a nadie era que la multitud iba a llegar a esa casa. ¿Ya? Hermanos queridos, no debemos nosotros mirar en menos lo que pasa en las familias y en las casas de las personas. Aunque tengamos un templo, que es una bendición, de verdad, yo no estoy, por favor que se entienda, yo no estoy hablando en contra de los templos, porque alguien podría decir, el pastor Sebastián habla en contra de los templos. No, no es así. Si usted puede tener un templo, construirlo, comprarlo, edificarlo, una gran bendición, pero no por eso usted le va a dar la espalda a las casas y a las familias, porque en esos lugares es donde también el Espíritu Santo actúa. Cuando usted le predica a una persona y esa persona acepta a Cristo como Salvador, ¿sabe qué es lo segundo que va a pasar? Que esa persona le va a hablar a su familia. ¿Sabe por qué yo llegué a Cristo? Yo llegué a Cristo porque mi mamá se convirtió a Cristo. Y como mi madre se convirtió a Cristo, mi madre empezó, ya sea por conversación o por obligación, empezó a llevarnos a la iglesia. Y yo fui obligado a la iglesia, ¿ya? Pero así llegué a Cristo. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, es una familia y esa familia normalmente vive en una casa. Así que tenemos que enfocar esa enseñanza también en los hogares. Porque cuando usted va a la casa de una persona y usted lleva un estudio bíblico, por ejemplo, un estudio bíblico puede ser otra cosa, pero lleva, por ejemplo, un estudio bíblico a una casa, sabe que normalmente en esa casa están escuchando personas que no tienen a Cristo en su corazón y llegan a Cristo. Y yo de eso le puedo contar muchos testimonios que hemos tenido tanto en el trabajo acá en San Francisco, en del Sur, en La Reina, en Santiago. Yo le puedo contar un montón de testimonios de ese tipo. Eso funciona, querido hermano. No sé si por favor alguien puede leer Lucas 10, 38 al 42. ¿Qué pastor? A ver. Dice, aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo a una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Yo creo que en este pasaje ustedes sean capaces de ver lo que no es evidente. Fíjense bien en esto, queridos hermanos. ¿Qué dice de María? Dice que María se sentaba a los pies de Jesús, ¿sí o no? Ya, ahora extrapolemos esta imagen a Pablo. Fíjense en lo que les voy a decir. Dice que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, que era un rabino importante. María aprendía a los pies de Jesús. Cuando había un maestro importante en la cultura hebrea, el alumno más destacado era el que se sentaba a los pies del maestro. Y esto es muy interesante porque quiere decir o nos quiere transmitir la palabra que María de Betania era la mejor alumna de Jesús. Y esto es muy interesante. Era la que mejor aprendía, era la más aplicada, era la más estudiosa, la que estaba ahí tomando apunte. Esa era María. Marta, que no era que fuera una mala alumna, porque después cuando habla de la muerte de Lázaro, ustedes se dan cuenta que Marta era bien inteligente, pero Marta estaba ansiosa. Marta estaba preocupada en que había que hacer, pero Jesús quería que se enfocara en ese momento no en hacer, sino en aprender. De la misma manera, queridos hermanos, todo eso Jesús lo hizo en una casa. Segunda vez que Jesús está enseñando, ¿dónde? En una casa. Entonces, estos dos pasajes nos hablan de que la enseñanza de la escritura en los hogares tiene base bíblica y no es de mirar en menos, no es algo que se deba abandonar. No sé, hermanos, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario de lo que estamos hablando. Por acá. Mariano, ¿cómo estás? No te había visto, ahora te estoy viendo aquí por la pantalla. Hay otro gran maestro, el pastor ¿Será que tú eres misionero de la Mariano de reina? Pul. ¿Ah? ¿Será que donde tú eres de la reina? No, es que los que son de la reina tienen la unción de Impacto Chile, ya. Vamos a, vamos a seguir. Por favor, eh, Mateo 26:18. Yo, pastor, Patricio. Amén. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca en tu casa, celebraré la Pascua con mis discípulos. Amén. Amén. Aquí tenemos un caso que es interesante. Jesús va a la casa de un hombre a celebrar la Pascua. ¿Ya? Eh, es interesante que no solamente lo que es la clase, lo que es el estudio es celebrado, digamos, en un hogar, sino que una institución tan importante como es la Cena del Señor tiene su inicio en la casa de una persona. Eh, y esto también nos habla acerca, ay, ¿qué pasó aquí? Nos habla mucho también acerca de lo que es la importancia entonces de alcanzar los hogares. Hechos 20:20, por favor. Amén. Amén. Sí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La enseñanza pública y por las casas. O sea, más base bíblica para que la enseñanza se haga en casa, ya no podemos dar, pero todavía tenemos otra. Pero aquí hay varias. Tenemos que es algo totalmente bíblico, la utilización de la casa de las personas. Por favor, Hechos 5:42. Acá, Amén. Patricio. No, denle hermano. Ya, amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por el templo de Jerusalén, y por las casas. Bueno, podríamos usar este pasaje para fundamentar
que tanto en el templo, donde nos juntemos, como en las casas, es necesario que se enseñe la palabra. ¿Sabe qué? La enseñanza en el templo está bien porque es un lugar común a todos y donde podemos estar juntos, toda la comunidad, y eso es necesario. Pero la enseñanza en las casas es la que ayuda a expandir la obra de Dios, porque en las casas es donde pasan las cosas, hermano. Es en las casas donde están los problemas, es en las casas donde están las personas que no son creyentes, es en las casas donde llegan las visitas a veces. Y es ahí donde el evangelio surte efecto también. Vamos a hablar de los grupos de evangelización. Aquí no habla, o sea, de grupos de plantación. Aquí no habla que hay tres tipos de grupos de plantación. Dice que hay grupos de evangelización, grupos de discipulado y grupos de discipulado multiplicador. A ver, ¿qué sería un grupo de evangelización? Según lo que nos dice acá, dice que serían un grupo de personas que habiendo aceptado a Cristo inician el estudio del evangelio, como los que nos menciona la Escritura. ¿Ya? Y un grupo de personas, un grupo de hermanos que se están juntando y un grupo pequeño que en algún lugar estudia, puede ser en una casa, puede ser en una sede social, puede ser en un restaurante, puede ser en el trabajo de alguien, puede ser en el campo, da lo mismo el lugar. Es un grupo pero es un grupo de personas que tiene a Cristo en su corazón, que son creyentes y que están juntos preparándose y estudiando el Evangelio. Si eso existe, eso ya es un grupo de evangelización. Y aquí es donde se produce esa fusión tan interesante entre lo que es la enseñanza y lo que es la evangelización. Muchas personas piensan que el maestro y el evangelista son lejanos, que el evangelista es el que le habla a la multitud y que el maestro está ahí, ¿no es cierto?, detrás de unos libros pasados a polvo ahí enseñándole a la gente. Pero no es así. En realidad, la evangelización y la enseñanza en la Biblia van de la mano. No hay evangelización sin enseñanza. Y la enseñanza siempre tiene que tener un propósito evangelístico. Eso es esquema bíblico. Ya, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer sobre eso. Grupo de discipulados convertidos, pero es un grupo de convertidos que siguen su proceso para transformarse en discípulos comprometidos. Y aquí, fíjense que aquí ya dieron un paso más adelante. Ellos ya no están solamente estudiando el Evangelio, siguen estudiando, por supuesto que siguen estudiando el Evangelio, pero ahora el objetivo es distinto. Quizás en el grupo de evangelización el objetivo es un aprendizaje básico, es un aprendizaje de las grandes verdades bíblicas, de las bases del Evangelio, de lo que enseña Jesucristo. Pero ya cuando pasamos a querer convertir a las personas en discípulos de Cristo comprometidos, o sea, que el objetivo del estudio sea adquirir compromiso, que el objetivo del estudio sea que las personas se comprometan a servir al Señor. En ese momento ya nos salimos del grupo de evangelización y entramos a lo que es un grupo de discipulado. Y aquí tenemos una pequeña resta. ¿Por qué digo yo una pequeña resta? Porque probablemente entre el grupo de evangelización y el grupo de discipulado siempre va a ser menor el grupo de discipulado. En el grupo de evangelización, por lo general, vamos a tener más personas queriendo aprender o necesitando aprender lo que es el cristianismo. Pero siempre los que están dispuestos a servir, los que están dispuestos a esforzarse, son menos. Por lo tanto, no todos los que participen de un grupo de evangelización van a pasar directamente a conformar un grupo de discipulados. Aquí siempre va a haber una pequeña sustracción, ¿ya? Algunos van a querer seguir solamente en la etapa del grupo de evangelización. Normalmente eso va a ocurrir. Usted va a tener un grupo de personas, les va a estar enseñando el evangelio y obviamente cuando usted quiera ir un nivel más adelante y empezar a comprometerlos a ellos en el trabajo para el evangelio, muchos van a querer quedarse en el nivel anterior y no van a querer avanzar. Bueno, usted tiene que concentrarse en cuáles, en los que quedan atrás o en los que avanzan. Pastor, ¿Sí? una consulta. Eh, yo siempre he pensado que eso tiene que ver también con el anhelo de querer santificarse, Sí. porque para ir avanzando uno tiene que querer santificarse, por lo tanto tiene que ir cambiando su modo de vida y dejar cosas atrás que sabemos muy bien que no le agradan al Señor.
Entonces, yo he pensado siempre que tal vez por eso los grupos se van achicando, a veces comenzamos con mucho y terminamos poco, justamente por eso. Absolutamente cierto. El grupo se va a achicar por muchas razones, ¿ya? Una, porque lo dice la parábola del sembrador, ¿ya? Al principio hay muchos que van a aceptar felices el mensaje, pero algunos va a llegar Satanás y se va a llevar a algunos, van a llegar los problemas y se van a llevar a otros, van a llegar, otros van a hacer terreno poco profundo y se van a aburrir y se van a ir, pero la buena tierra es la que va a quedar, pues siempre la buena tierra es menos. Por otra parte, vamos a tener el tema del servicio. A lo mejor hay algunos que son buena tierra, pero no tienen la disposición de servir, pues, de convertirse en siervo de los demás. Y probablemente esos van a preferir otro tipo de instrucción, por decirlo de una manera. Por lo tanto, siempre va a haber aquí una sustracción. Eso es inevitable. Y muchas veces, y esto ocurre, no necesariamente los que nos caen bien son los que van a seguir. A veces ocurre eso. A veces ocurre que aquellos que uno quisiera que siguieran son los que se van. Aquí siguen los que el Señor quiere, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que tener presente. Ahora, ¿quiere decir que los otros que quedaron más atrás van a perder su salvación? No, no lo van a perder. Van a seguir siendo creyentes, pero les va a costar más. Van a ir siempre como a la cola. Mientras que acá en el grupo de discipulado tenemos los que realmente tienen una intención de crecer y de, y de seguir adelante, ¿ya? Digamos que los grupos de evangelización, en el caso del Evangelio, son las multitudes. Los grupos de discipulados son los discípulos. No sé si hay alguna consulta, querido hermano. Pastor, mira, tal vez a modo de spoiler, me imagino que más adelante va a estar considerado esta información. Estos grupos de evangelización, ¿qué sería lo lógico reunirse una vez a la semana, cada 15 días o previo acuerdo? Y lo otro, el tipo de material con el que se va a trabajar, ¿van a ser expuestos más adelante o desde ya uno con su pastor tiene que irlo viendo? A ver, en realidad la frecuencia de las reuniones tiene que ser la que se pueda, ¿ya? Porque estamos hablando que estos grupos son de muchas formas, de lugares distintos. Ahora, una vez por semana, sí, es una frecuencia que se puede trabajar, que ya se puede hacer algo, ¿ya? Am, Menos que eso ya se complica, pero se puede. Una vez por semana yo creo que la cosa, digamos, no corre, pero camina, ¿ya? Ahora, em, en relación al material, este curso no es para darle a usted material para que enseñe, ahí tiene que verlo con su pastor, ¿ya? Este curso es para enseñarle a usted cómo se arma esto, pero de ahí en adelante, digamos, otro material, usted puede verlo con su pastor. Hay mucho material, hay mucho material. Y no solo material, también usted puede utilizar la escritura misma y también va a funcionar. Así que material disponible hay. Y también va a depender de la naturaleza de las personas que usted esté trabajando. Si esté trabajando con gente adulta, adultos mayores, no es lo mismo que trabajar con niños. Ah, tampoco es lo mismo trabajar con adolescentes o si va a trabajar con gente que tiene problemas de adicciones. El método de trabajo es muy diferente al que se ocupa tal vez en un contexto familiar, ¿ya? Ahí hay que ir viendo, ¿ya? Va a depender del caso. Mi hermano Mauricio. Pastor, en este proceso que se restan algunos y prefieren quedarse, ¿cierto?, como un grupo de evangelización, es esas personas, el líder que está a cargo o la líder que está a cargo, ¿qué tipo de atención puede tener hacia ellos? Porque entiendo que las fuerzas deben volcarse hacia el discípulo Correcto. y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pero ¿qué hacer con esos que se quedan atrás en el tema de la atención? ¿Cierto? Como
atenderlos, porque de repente no van a aparecer, se van a perder una o dos reuniones. ¿Qué atención? Me refiero en el punto de vista, el llamado, la consulta, dejarlo, esperar que ellos contacten, preguntar, eso. Ya, yo aquí solamente puedo darle sugerencias mías, porque en realidad no tengo así como una revelación más allá de lo que se debe hacer, pero sugerencia mía es la siguiente. Yo diría que el 80% de su esfuerzo usted debe aplicarlo en los discípulos, ¿ya? En que ellos crezcan. El 20% del esfuerzo debería usted aplicarlo en esas personas. O sea, no dejarlos abandonados, por supuesto que no, pero tampoco desgastarse con ellos, porque sabe que ellos van a seguir ahí, ¿ya? No quieren más que eso, pero quieren seguir ahí. Por lo tanto, hay que seguirlos atendiendo porque el Señor les ama, pero no tiene sentido querer darles algo más avanzado de lo que ellos quieren recibir. Ellos quieren seguir ahí en la base, no quieren ir más adelante. Ahora, lo que yo hago, ¿ya? Caso del discipulado que nosotros trabajamos en San Francisco de Mostazal. eh, los grupos de discipulados son los que se reúnen con frecuencia y todos están invitados, ¿ya? Todos están invitados a trabajar, a integrarse a los grupos de discipulados. Pero con las personas que van quedando como más atrasitos, que les cuesta más, eh, una vez al mes tenemos un culto público donde están todos invitados y en ese culto se les recibe, que se les da una atención, tenemos una once con ellos, etcétera. Porque esos son los que hay que ir a buscarlos y empujarlos, ¿no es cierto?, para que estén ahí. Ahora, siempre orando por ellos para que alguno de ellos quiera dar el paso más adelante, pero tampoco desgastándonos en estar siempre con ellos, porque si usted hace eso, desatiende a los que quieren ser discípulos y eso sí que es grave. Así que esa sería como mi recomendación. Gracias, pastor. Ok, de nada. No sé si hay algún otro comentario o consulta. Aló, yo creo que la iglesia, Sí, nosotros los líderes, nos abocamos mucho de forma personal a lo que les cuesta. Y, y en ese cuesta me ha sucedido que he quedado casi sin fruto en un tiempo, pero al final la gente dice: "Oye, la persona que nos vino a visitar, ¿cómo se llamaba?". Y ahí vuelven a través de un tipo de enfermedades, a través de alguna situación particular de la familia, vuelven. Y hemos tenido resultados acá en Machalí, con dos familias que estaban como idas, como en el primer proceso que decía usted de evangelización. Y este martes que pasó fueron las dos familias, como 8 personas. Entonces, no hay que darse por vencido, pero abocarse en lo que decía usted, profesor, a no desgastarse, sino que esperar y orar por el resultado que el Señor va a dar, po. Sabemos que mm, tenemos cada semilla tiene un resultado, así que ánimo y por fuerza. eso mismo es lo que estamos diciendo acá. No es que se les deba abandonar, no, pero el esfuerzo principal hay que hacerlo con los que sí están dispuestos, con los que son enseñables. Ahí es donde hay que trabajar más. Ahora los demás, los que les está costando, hay que seguir orando por ellos, hay que seguirlos invitando, hay que seguirlos monitoreando, pero obviamente tampoco caer en un desgaste con ellos porque va a estar en un constante dar vueltas y no van a, porque no quieren más, a menos que el Señor les transforme, ya otra cosa, pero por lo general ellos ya como que quedan ahí, ya como que no, hay algo que los mantiene atrás. Alguien levantó la mano. Sí, amén. A ver, Igual para complementar este punto, hay algo que nos han enseñado acá el pastor Alex, siempre lo comenta, y que hay gente que, o sea, Dios tiene diferentes llamados para cada uno de nosotros, ¿verdad? Obviamente, como primer llamado está el llamado a la salvación, está el llamado a la santificación, después está el llamado al servicio o
y después de la educación. Hay gente que no tiene quizás mucho llamado a servicio, que es lo que estamos hablando o lo que nos convoca. Y a veces como líderes somos un poco como Samuel. Cuando fue a escoger rey para Israel, se fijaba en lo exterior, ¿no? En si era más grande, si tenía las mejores cualidades, y al final el que terminó sorprendiendo fue David, el que según él, según sus ojos, no tenía la capacidad. Entonces, hay personas que llegan a la iglesia o a estos lugares que nosotros vemos que vienen emocionadas, vienen con una actitud de sí, quiero seguir, quiero aprender, y en ese mismo grupo llegan otros que están más calladitos, que están como más tímidos. Y generalmente nosotros le hacemos más caso a los que vienen como más emocionados, más que se quieren meter más. Y esos son los primeros que se van, Es verdad. ¿verdad? Son los primeros que ya nos decepcionan. Y estos que vinieron calladitos, que vinieron quizás tímidamente, son los que Dios termina usando. Entonces, quizás como líderes, a veces tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y esta vista física, de emocional, y pedirle al Señor que nos ayude a escoger estas personas que verdaderamente tienen el llamado. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Obviamente a través de la oración. Señor, ayúdame a ser un buen líder, ayúdame a poder segregar a las personas que sí van a ser buenas para tu reino, o sea, que van a estar ahí sirviendo, porque si no nos vamos a desgastar. Si vamos a estar trabajando con una persona que yo humanamente vi algún talento que yo vi que tenía y al final no tiene ningún llamado, simplemente el que yo le vi, vamos a desgastarnos y vamos a hacer que las otras personas que quizás sí tienen ese llamado de Dios, pero están de una forma incipiente empezando allí, no los vamos a tomar en cuenta y quizás vamos a fallar como discipuladores. Ese es mi punto de vista. Muy correcto. A mi modo es lo que estamos hablando, porque como usted bien dice, el ejemplo de Samuel es importante. Eh, todos los hijos de Isaí, todos eran buenos, ¿ya? Todos eran fuertes, todos eran inteligentes, pero Dios había elegido a uno en particular que era David. Da lo mismo si era el menor, da lo mismo si era que si tocaba o no tocaba la guitarra, la cuestión era lo mismo. Lo importante es que Dios lo eligió a él, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si Samuel se hubiera dejado llevar por su instinto o o por lo que a él le agradó más a sus ojos? Hubiera elegido otro. Samuel no hubiera elegido a David. Samuel hubiera elegido a otro de los hijos de Isaí. Y hubiéramos tenido como resultado posiblemente otro Saúl. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué es lo que lo sucede? Por eso yo les dije, el Espíritu Santo el que va poniendo a las personas. Y eso siempre hay que tenerlo presente. Es toda una obra del Espíritu Santo, no es tanto una obra de lo que nosotros en nuestra sabiduría discernimos, no, es lo que el Espíritu Santo va poniendo. Y ahí el Señor va haciendo, poniendo la enseñabilidad en las personas también, ¿ya? Eso es importante. Vamos a pasar entonces a lo que es el grupo de discipulado multiplicador. Como yo les dije, aquí es donde pasamos de la suma a la multiplicación. Hay iglesias que crecen por suma y hay iglesias que crecen por multiplicación. Y la clave está aquí. Eh, los grupos del discipulado multiplicador son los discípulos que comprometidos con la membresía deciden conscientemente multiplicar nuevos grupos de evangelización y discipulado. Es decir, en el momento en que una persona de su grupo de discipulado dice, yo quiero replicar esto mismo con un grupo nuevo, usted pasó de la suma a la multiplicación. Y eso es fundamental. En el momento en que una de las personas que está siendo discipulado decide que él quiere plantar una iglesia, estamos empezando a multiplicar. Lo anterior es solamente sumatoria, o sea, crear más grupos, formar más grupos para que haya más grupos de estudio, ya eso es sumar. Pero el momento en que de uno de esos grupos empiezan a haber personas que dicen que por cuenta de ellos quieren replicar el esquema,
entonces a esta persona ya los grupos, digamos, empiezan a multiplicarse. En el fondo es lo que están haciendo ustedes. Ustedes son ese discípulo que ha dicho, bueno, yo quiero formar más grupos, y lo están haciendo. Y cuando una iglesia logra pasar de la suma a la multiplicación, entonces empieza a tener un crecimiento real. Pero en esto, hermano, yo quiero también que ustedes sean conscientes de algo, y es que todo esto es parte de un proceso. Las cosas am, no se van a dar en forma automática. La iglesia también tiene que vivir un proceso, tiene que haber un proceso de evangelización, tiene que haber un proceso de crecimiento espiritual, me refiero. Tenemos que aprender a orar, los hermanos tienen que pasar por diversas pruebas, tienen que pasar por situaciones, tenemos que también vivir lo que es la disminución del grupo y todos esos procesos, incluso tenemos que caernos varias veces, porque la palabra dice que 7 veces caerá el justo. Por lo tanto, si no cae, es que no es justo. Em, Tenemos que pasar por toda esta etapa para llegar al punto de la multiplicación, ¿ya? Y a veces va a ser largo, largo para nosotros, no para el Señor. A veces a nosotros nos va a parecer que están pasando mucho tiempo y solamente tenemos un grupo de evangelización o apenas, estamos recién apenas logrando formar un grupo de discipulados y vamos a decir, esto no va para atrás ni para adelante, nos vamos a demorar, aquí vamos a estar un montón de tiempo y nos va a entrar el desánimo. Pero aquí es donde yo les quiero decir que no debemos desanimarnos, porque sí o sí, el resultado de un grupo de discipulados va a ser que en algún momento va a aparecer aquel discípulo que se comprometa a replicar el esquema. Va a aparecer. Y el día en que aparezca, va a empezar la multiplicación. No sé, hermanos, si hay alguna consulta que quieran hacer sobre esto. Pero aquí está un esquema de lo que yo les acabo de hablar. ¿Ya? Ahí está el plantador, están los grupos de evangelización. Después vemos cómo tenemos una sustracción, una resta, ¿no es cierto?, a los grupos de discipulado. E incluso hay una nueva resta, pero de esos grupos de discipulado hay dos que quieren multiplicarse. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Nuevos plantadores. Ahora, queridos hermanos, claro, tienen que tener ustedes que si están ustedes sus grupos de evangelización en este momento, que es lo que debieran tener si están siguiendo el programa, eh, deben saber ustedes que de ese grupo que ustedes tienen actualmente van a ser menos los que van a ser discípulos y solamente unos pocos van a ser los que van a llegar a ser plantadores de iglesia. ¿Ya? Siempre son pocos. Incluso yo creo que aquí este esquema es demasiado optimista. Según mis cálculos personales, es uno de cada 100 que llega a ser un plantador de iglesia. Ojalá el Señor les dé mejores resultados que a mí, pero es lo que yo he visto. ¿Ya? Más o menos de cada 100 personas que uno tiene en un grupo de evangelización, uno de ellos llega a ser plantador de iglesia, llega a ser un multiplicador. No sé, hermanos, si hay alguna consulta que quieran hacer o algún comentario. Pastor, he, he preguntado mucho, perdón. No, se preocupe, si es la idea, porque si no hablo yo solo aquí. Eh, lo que pasa es que en ese proceso del discípulo al multiplicador, Ujú. eh, a lo mejor va a sonar tonta mi pregunta, pero ¿tiene que haber una influencia de parte del liderazgo o esperar solamente la manifestación personal de uno de los discípulos para decir yo quiero ser multiplicador? Bueno, el líder en este caso es el que tiene que darle todo el apoyo, la oración y el material
a los discípulos para que lleguen a ser todos en lo posible multiplicadores. Pero también el líder tiene que saber, antes de eso, y para que no se frustre, que no todos van a llegar a ser multiplicadores. Que el Espíritu Santo no va a llamar a todos a hacer lo mismo. Ahora, con esto no quiero decir que los demás no sirvan, si todos sirven, porque el Señor tiene distintos llamados, el cuerpo de Cristo tiene muchas formas, pero aquí estamos hablando de multiplicación. Por lo tanto, no todos van a ser nuevos multiplicadores. Tal vez van a haber otros que van a tener dones de servicio, van a haber otros que van a ser teólogos, no sé, van a haber algunos que van a estar preocupados de alimentar a los pobres, etcétera, ¿ya? Pero multiplicadores, obviamente, van a ser una cantidad menor. Pero los multiplicadores son los que se necesitan. ¿Para qué? Para que haya un efecto de multiplicación de la iglesia. Son necesarios. Eso es lo que quiero decir, hermano. No estoy diciendo con esto, estoy hablando aquí en el nivel de discipulado, que los que se van a perder algunos y que no van a servir para nada, ¿no? Si, de los del discipulado todos van a servir para algo, pero quizá unos pocos van a llegar a ser nuevos multiplicadores. De eso estoy hablando. No sé si me explico. Gracias, pastor. A ver, no sé si hay alguna consulta más, que alguien que quiera, por esas cosas de la vida, hacer alguna pregunta. Si no, para pasar a la siguiente imagen. A ver, bueno, aquí tenemos el famoso observe, interprete y aplique. Y bueno, aquí nos da una idea muy básica acerca de cómo formar una agenda, ¿no es cierto? De un grupo pequeño, para empezar un grupo de evangelización. Ellos sugieren, esto ya son como, aquí cada uno verá cómo lo puede hacer, pero esto es una sugerencia que hace este estudio. Que una buena idea, por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar con un grupo, y es que trabajar con un grupo no es lo mismo que hacer un culto, ya es importante que tengamos claro eso. A nosotros, yo por lo menos hablo de mí, yo me imagino que a lo mejor usted también. Yo fui formado en la idea del culto, entonces siempre uno tiende a empezar a hacer un culto. Y uno, aunque esté formando un grupo pequeño, de repente no se da cuenta cuando ya está haciendo un culto, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque las personas que no conocen a Cristo no tienen idea lo que es un culto, ni siquiera les interesa estar en un culto. El culto entonces ya para el cristiano que ya tiene cierto tiempo de esto. Pero, pero ¿qué es lo que se sugiere que hacer? Primero, algunas preguntas, te dice aquí de rompehielo, sí, porque las personas que van a llegar al principio van a estar ahí como los alumnos de multiplicación sin hacer preguntas, sin hacer comentarios, y usted va a estar ahí hablando. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es hacerle algunas preguntas a ellos para que sean preguntas no muy elevadas, digamos, pero preguntas para romper el hielo. ¿Ya? Preguntarles, qué sé yo, de dónde vienen, que preséntese cada uno, que nos cuente qué les gusta hacer, no sé, típicas preguntas que se hacen. ¿Ya? Y si no saben hacer de esas preguntas, hablen con el líder de jóvenes de su iglesia y pregúntenle. Oye, los líderes jóvenes siempre saben mucho de esto, ¿eh? Que el líder de joven le haga una pequeña capacitación. ¿Ya? Oración inicial. Sí, es importante que nos acostumbremos a orar. ¿Por qué? Porque esto es cristianismo, pues, o sea, estamos creyendo en Dios, estamos buscando a Dios. Tenemos que enseñarle que hay que comunicarse con Dios como grupo. Ahora, imagínense que recomendación nos dice 15 segundos de oración. O sea, esto está hecho para gente nueva, 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 nueva. Una oración cortita. Sí, ¿por qué? No porque queramos ofender al Señor, no, hermano, no, todo lo contrario. Pero cuando nosotros estamos trabajando con personas muy nuevas, si yo me pongo a hacer una larga oración, y peor aún, si esa oración larga la acompaño de clichés evangélicos y palabras que las personas no van a entender, y empiezo, que gloria a Dios, aleluya, Señor, en tu nombre,
Gracias, Señor. eh, Desatamos, Señor. Todas las palabras que usamos, que agregamos nosotros a nuestra oración, lo más probable es que la persona no va a entender nada y se va a aburrir. ¿Ya? No va a entender qué es lo que usted te está pidiendo al Señor y va a encontrar aburrido lo que usted está haciendo y va a perder el interés. Entonces, quizá una manera es, aunque parezca contraproducente, pero hacer una oración no tan larga, pero una oración entendible, que la persona que está ahí entienda lo que usted le está pidiendo al Señor, no que entienda puros aleluyas nomás, no, sino que entienda lo que usted realmente le está pidiendo al Señor. Yo sé que a lo mejor esto puede sonar hasta ofensivo, hermano, y créanme que no es mi intención ofender a nadie. Puede sonar ofensivo porque a lo mejor muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a un esquema y a una forma evangélica de hacer las cosas. Pero cuando nosotros queremos alcanzar a personas que no son evangélicas, eso no funciona, querido hermano. No funciona. Em, Tercero, dice canto y o testimonio. Bueno, si usted es bueno para cantar y lo hace bien, y no sé, sabe tocar algún instrumento musical y realmente logra hacer algo que suene bien, utilice ese talento. O sea, está claro. ¿Ya? Am, pero si usted no tiene el talento de la música, como es mi caso, ya, por ejemplo, alguien me decía una vez, todos los pastores cantan. No, no todos los pastores cantan. Yo soy un pastor que no canta casi nada. Eso era horrible. Y yo no sometería a esa tortura a los hermanos de mi grupo de que me tengan que escuchar a mí. Entonces, en ese caso, tengo la herramienta de los testimonios. Siempre las personas quieren escuchar una historia. ¿Qué usaba Jesús? Mire, voy a hablar del Señor Jesucristo. En ninguna parte, por ejemplo, la Biblia dice que el rey David era un gran cantor y que él compuso salmos y cantaba alabanzas y incluso dice que David diseñó instrumentos musicales. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, en ninguna parte del Evangelio dice que el Señor Jesucristo se puso a cantar o que creó algún salmo o que cantó alguno de los salmos de David. No. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesucristo? Les contaba historias, las parábolas. Y la gente, ¿con qué quedaba aprendido? Con la parábola. ¿Por qué? Porque la mente humana, hermano querido, está hecha, está predeterminada para querer escuchar historias. Por eso es que vemos películas, por eso es que leemos libros, por eso es que leemos cuentos, por eso es que vemos hasta dibujos animados, porque estamos predefinidos para escuchar una buena historia. Nos encanta, a todos los seres humanos les gusta escuchar una buena historia. Y a veces un testimonio suple eso, suple eso, un buen testimonio. Y siempre vamos a tener un buen testimonio que contar. Eso siempre va a estar ahí. Y ahí puedo ocupar unos 10 minutos, según la sugerencia que nos hace acá. Cuarto, aquí se sugiere un estudio bíblico de 30 minutos. A mi modo de ver, es un poco largo 30 minutos, pero aquí dice 30 minutos. Hermano querido, si el estudio bíblico es bueno, puede pasar una hora y los hermanos todavía van a querer que usted siga enseñando. Pero eso es cuando usted tiene el don de Dios de la enseñanza. Pero puede ser que usted no tenga ese don. Que tengo que ser honesto con ustedes, no todos tienen ese don. Si usted no tiene el don de la enseñanza, no gaste más de 30 minutos en enseñar. Enseñe lo que sepa. Si no tiene el don de la enseñanza, busque un estudio, busque un buen estudio. Tómese el tiempo, consulte libros, compre material y busque un buen estudio que pueda hacer. Si tiene el don de la enseñanza, enseñe. ¿Ya? Esto es lo que a los hermanos los va a empezar a estructurar. Digamos, aquí es donde realmente nosotros empezamos a hacer el trabajo de moldear a la persona, en la enseñanza, en la enseñanza. Permita que le hagan preguntas.
Importante, si lo pillan con una pregunta, no, no chamulle, como se dice en chileno. ¿Ya? No invente cosas. Si lo pillan con una pregunta, dígale al hermano, ¿sabe qué, hermano? Me pilló. Pero para el próximo estudio le voy a traer una respuesta. Y después vaya usted e interroga al pastor hasta que logre que le dé una buena respuesta a la pregunta que hizo el hermano y llegue después con la pregunta. Y recuérdenle, la semana pasada me hicieron esta pregunta que yo no pude responder, pero aquí les traigo una respuesta. Eso, hermano, es interesante porque muchas veces los hermanos, en primer lugar, usted va a quedar como una persona honesta, intelectualmente honesta, y en segundo lugar, los hermanos van a estar en la semana esperando la respuesta a la pregunta que se hizo y que lo dejó pillado a usted. Así que utilice eso a su favor. ¿Ya? Entonces permita que se hagan preguntas, permita el diálogo. ¿Ya? Y aquí dice oración intercesora, qué importante eso. Desde un comienzo, enséñale a los hermanos a interceder. Enséñelo a que oren unos por otros. Enséñelos a orar por la iglesia. Enséñeles a aplicar la fe desde un comienzo. Ahora, obviamente, esto que está aquí es un modelo sugerido por este estudio. Ustedes pueden, hay flexibilidad para que ustedes puedan aplicar el modelo que a ustedes les acomode mejor. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto. Eh, una nota. Sí, Es muy importante conocer en qué casa se va a hacer esta acción y que la gente lleve a sus vecinos. Y yo, por iniciativa propia, he, he diseñado como una cosita, como una perita, una manzana, una figura de colores así, y a todos los nuevos yo le coloco ese color. Entonces ellos mismos escriben su nombre y le colocamos un clip, un, un clip ahí para que sepamos nosotros los nombres de las personas. Entonces, eso tiene mucha amistad con ellos, una cercanía. Amén. ¿no ven? Bueno, es importante lo que usted dice, pero quiero hacer sí una pequeña, ¿cómo se llamaría? Una pequeña observación. No es una corrección, lo que usted dice es correcto, pero sí creo que hay que ampliar un poco la idea. En la actualidad, en la actualidad, eh, no toda la gente habla con el vecino. Antiguamente había más vida de barrio, existía todavía mucho lo que se llamaba la vida de barrio y todos los vecinos se conocían y conversaban y los chiquillos jugaban afuera en la calle y todos eran amigos o enemigos, pero se conocían. ¿Ya? En la actualidad, producto de la delincuencia, producto de la internet, de las redes sociales también y producto del encierro de la sociedad moderna, contemporánea me refiero, mucha gente, la gente sale poco de la casa. La gente normalmente sale, hace los trámites precisos y vuelve a su casa y se encierra. Y muchos ni siquiera saludan al vecino, ni siquiera saben quién es el vecino. Yo vivo en un conjunto de departamentos y salgo del departamento y hola, hola y chao, chao. Nadie, rara vez los vecinos, por el único canal que los vecinos hablan a veces por el grupo de WhatsApp de los departamentos, ¿no? No más allá. Entonces, eh, no siempre los hermanos van a sentirse cómodos invitando a los vecinos, ¿ya? Pero sí creo que es una buena oportunidad para que los hermanos empiecen al menos a tratar de conocer a los vecinos. Y si no logran conocer a los vecinos, por lo menos que inviten a su familia. Eso es importante. Y ojalá el ambiente sea lo más cómodo posible. Ahora, si usted está en un lugar donde hay vida de barrio y los vecinos se conocen, gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a ser más, eso va a ayudar mucho. Los hermanos, si hay alguna consulta o algo más que quieran eh, agregar aquí. Pastor, Vamos a la siguiente. Sí, tuve una consulta que hace rato la tengo. diga. Cuando hablamos de grupos pequeños, ¿hablamos de un máximo de personas?
Y si hubiera un máximo de personas, ¿cuál sería ese? Excelente pregunta. Cuando hablamos de grupo pequeño, yo creo que hablamos de un mínimo de 3 personas, ¿ya? Porque usted, como dijimos, nosotros no somos llaneros solitarios, siempre vamos con alguien, ya somos dos, y si tenemos uno más que quiera aprender, somos 3. Ahí estaría definido el mínimo, ¿ya? Y el máximo de personas es algo que queda como relativo, porque por lo menos en lo que es la Asamblea de Dios se considera que ya sobre 15 personas ya no es un grupo pequeño, pues ya se considera que ahí hay una iglesia en formación. Entonces tendríamos que hablar que son grupos entre 3 y 14 personas, más o menos, ¿no? No sé, hermano, si hay alguna otra consulta que ustedes quieran hacer. Si no, seguimos la siguiente. Aquí está un ejercicio para que ustedes hagan, pero primero, desarrolle una agenda para el desarrollo de su grupo de plantación junto con los temas para el estudio bíblico y inductivo. Ya vimos cómo se hacía un estudio inductivo. Ustedes tienen que hacer la agenda, ¿ya? Y esa agenda tiene que tener un objetivo. ¿Qué es lo que ustedes buscan desarrollar en el grupo de plantación? ¿Qué quieren que aprenda el Evangelio? ¿Quieren llevarlo a recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quieren llevarlo a que ellos evangelicen? ¿Cuál es la necesidad que el Señor le está mostrando a usted? ¿Quiere llevar a una sanidad interior? ¿Quiere llevarlo a dejar adicciones? ¿Quiere llevarlo a... Eso, por eso es importante tener una agenda que yo tenga claramente definido hacia dónde quiero llevar el grupo, ¿ya? Segundo, desarrolle 3 lecciones de método inductivo sobre virtud. Ese es un ejercicio que acá nos está diciendo. Según la escalera de Pedro, ¿se acuerdan Pedro que sobre la fe hay que añadir virtud? Para quienes asisten a su grupo de plantación, ¿ya? Tercero, prepara un devocional sobre la generosidad. ¿Qué es un devocional? Ese otro de esos términos evangélicos que uno usa así, prepara un devocional y de repente no tenemos claro lo que es un devocional. Un devocional es un estudio bíblico, pero que más no está tan enfocado en hablar sobre la palabra. Obviamente tiene una base bíblica, pero más que nada está sobre el tema, ¿ya? Está preparado sobre el tema. Se comenta el tema de la generosidad, se dan ejemplos, se ponen ejemplos de testimonios reales, etcétera, ¿ya? Cuarto, siga contactando un mínimo de 10 personas, no deje de contactar gente. Eh, Aquí quiero sí, hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de contactar gente, no es solamente que usted esté contactando gente. A veces en el grupo pequeño que usted está dirigiendo hay gente que tiene la especialidad de contactar a otros y son más efectivos que uno en contactar gente. ¿Por qué? Porque hay gente que es amistosa, que conoce gente, que tienen amigos que están interesados en que otros conozcan a Cristo y ellos mismos lo van a ayudar a usted a contactar personas. Entonces la idea es que haya un contacto entre todos y preparar el reporte ABC para el siguiente módulo que estaría sobre este material que hemos visto hoy día. Aquí hay un nuevo contacto y conversiones. Dice, al finalizar el estudio de este módulo, el participante estará en capacidad de generar en los participantes de los grupos de plantación de discipulados con base en verdad y principios bíblicos, compromisos conscientes hacia la membresía de una nueva iglesia en plantación a través de la segunda invitación intencional para el bautismo. Aquí tenemos un punto que es importante que tratan estos estudios. Estos estudios no dicen que usted el bautismo lo va a hacer en 20 años más, que a veces uno de los errores que nosotros cometemos, que empezamos a pensar que si una persona acepta a Cristo, entonces tiene que ver, dar fruto y tiene que realmente demostrar que es un cristiano para entonces bautizarlo. Pero en realidad lo que aquí se plantea es lo contrario, que es que una vez que una persona acepta a Cristo, una vez que la persona ya está en Cristo, rápidamente se le bautice. Am, Eso es algo que ustedes tienen que ver con su pastor.
porque acorde con los estatutos de la Asamblea de Dios, el pastor es el que puede bautizar. ¿Ya? Así que eso es algo que ahí yo le aconsejo tenerlo en conversación con su pastor y que su pastor le aconseje sobre cuál sea el mejor momento para hacer los bautismos, ¿ya? De las personas. Así que importante mantener ese contacto con el pastor. Ah, ¿qué más? Resumen de este módulo. Primero, habilidad. Aprendimos lo que es el discipulado en grupos de plantación. La herramienta es una guía de estudio, una guía de estudio inductivo y la agenda de grupos de plantación, que es básicamente lo que ustedes van a hacer como tarea. ¿Ya? Y la tarea obviamente es completar esta agenda de grupos pequeños de plantación. La agenda es la que vimos delante, ¿ya? Es hacerla esto con sus grupos pequeños. ¿Mm? Ahí está, digamos, la tarea.